Están marcando el tiempo porque... Creo que hemos hablado porque mucho nosotros. no, Pero, yo hablé poquito. Yo hablé poquito. usted abrió el vino antes porque parece que ha perdido la dimensión del espacio y el tiempo. Era necesario, caramba. Bueno, ¿cómo le va, enóloguísimo? ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Bienvenido, Me alegro buen de estar viernes. acá y de poder favor. hablar un poco del vino. El tema de hoy es... El tema de hoy es el vino como patrimonio de la humanidad. A ver. Este tema surge a través de un artículo que leí hace un tiempo y me llamó la atención y empecé a investigar un poco como para ver qué significaba. Vamos a hacer un paréntesis en lo que venimos haciendo de hablar de la línea del tiempo y el vino y el hombre, para hablar, también es historia, pero bueno, para hablar un poco de este tema que me pareció que la gente televidente de Pensar San Juan puede llegar a serle bastante atractivo. A ver, el vino como patrimonio de la humanidad, no dicho por nosotros, no dicho por los gobiernos, no dicho por los enólogos, dicho por un organismo internacional que es la Organización de las Naciones Unidas. Bien. Vamos a hacer un poquito de historia. La organización nace después de la Segunda Guerra Mundial, luego del conflicto armado, como respuesta a los países que, bueno, buscaban otro tipo de organización. No vamos a hablar de política porque no es mi tema, pero bueno, desde el año 1946 que está actuando, y de ahí se han ido desprendiendo algunos organismos que responden a las Naciones Unidas, pero que tienen su actuación sobre temas específicos. Uno de ellos es UNICEF, clarísimo. Otro es la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? Su sigla habla de Organización de Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Eso significa UNESCO, Mira. ¿no es cierto? Yo les digo que me he desemburrado hace poco de esto, ¿no? Es decir, Claro, lo leí en un artículo hace un tiempo ya y he empezado a trabajarlo y a investigar para ver, y por eso les voy a pedir un poco de paciencia hoy día, Justo porque hoy, hoy les pido paciencia. Vas a porque tener nuestra paciencia si sos escueto. Si sabés resumir. Pobre Dale. Guille. el tema es lo siguiente. Voy a leer algunas declaraciones, Sí, sí. algunas constituciones, Vamos al hueso. algunas actas de la UNESCO, justamente para no entrar en algún tema que yo no conozco mucho o para no cambiar palabras, Bueno, ¿no? a ver. Porque en esto hay que ser bastante, me parece a mí, bastante serios, ¿no? Ya hablamos de la UNESCO y la UNESCO en el año 1972 crea una comisión, una especie de comisión ad hoc con muchas personalidades, mucha gente de distintos estamentos, porque habla de educación, ciencia y cultura. Entonces toma distintas partes del mundo, gente que conoce mucho, y hacen una especie de declaración por la cual empiezan a hablar de patrimonio. Empiezan a hablar de patrimonio. Una palabra que hasta ese momento no era muy escuchada. ¿Qué dice la UNESCO en su carta? El patrimonio es nuestro legado del pasado, con lo que vivimos hoy y lo que transmitimos a las generaciones futuras. Nuestro patrimonio cultural y natural son fuentes insustituibles de vida e inspiración y busca fomentar la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, considerado del valor excepcional para la humanidad. Considerado de valor excepcional para la humanidad. Palabras de la UNESCO. Esto lo he Valor extractado. excepcional. Valor excepcional. Entonces, ¿esto qué significa? Esta comisión empezó a decir, bueno, a todos los países afiliados, en total son casi 200 países afiliados a la UNESCO, 197, una cosa así, que tienen representantes y tienen gente de distintas facetas de su vida, de esos países, que dan a la UNESCO sus aportes. Entonces, estos aportes han ido creciendo y hoy por hoy la UNESCO tiene 1073 sitios de patrimonio mundial en 167 países. 1073 sitios de patrimonio mundial. ¿Esto qué significa? Que la UNESCO hace un relevamiento técnico, cultural, artístico, etcétera, etcétera, para esos lugares o esas culturas o todo eso que esas tradiciones que se han venido trayendo, realmente deben tener la categoría de patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. No es cualquiera que se pueda tener ese título. No es cualquiera, no es cualquiera. Disculpen que estoy un poco alejado del vino, pero para poder entender necesitamos conocer el porqué, el meollo. Bien,
dicho por la UNESCO, un patrimonio de la humanidad es una distinción que expresa que un lugar específico de la Tierra, ya sea una construcción o un lugar natural, posee una riqueza histórica y cultural. Por esta razón se busca proteger estos territorios y darlos a conocer ampliamente en la humanidad. ¿Bien? O sea, nosotros no conocemos los 1073 sitios, pero conocemos varios, ¿no? Entonces, la UNESCO separa sitios culturales de sitios naturales. Sitios culturales, sitios naturales y mixto. Cultural, natural. Dentro de los sitios, en la Argentina hay sitios culturales y naturales. Son 11 en total. Tampoco voy a hablar de ellos porque es más... No, pero para nombrar algunos. No, vamos a nombrar. En los sitios culturales, las misiones jesuíticas, Jesuíticas, guaraníes, Sí. Las ruinas de San Ignacio, las cuevas de las Manos, en el río Pinturas, en Santa Cruz, y la quebrada de Humahuaca. Sitios culturales. Bien. Este tema de quebrada de Humahuaca lo dejamos instalado porque el año que viene, el próximo viernes vamos a hablar de la quebrada de Humahuaca. Bien. En sitios naturales, Parque Nacional Iguazú, obviamente, donde están las cataratas, Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, obviamente, y uno muy cercano, Parque de Natural Ichigualasto Talampaya. La UNESCO dice Ichigualasto, Barra Talampaya, o sea, lo toma como un solo bloque. Ese es nuestro, digamos, de los 11 sitios, he traído nada más que 4 o 5 como para nombrar, pero son varios más. 11 sitios oficiales de la UNESCO en la Argentina. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el vino? Aquí viene el tema. La UNESCO propuso que lugares históricos, más por sus viñedos, por su forma de elaboración, por su antigüedad, por lo que hicieron, merecen la categoría de patrimonio de la humanidad en el rubro vinos. Bien, entonces yo he traído también algunos de esos lugares. Por ejemplo, obviamente, la Borgoña, Francia. Claro. Patrimonio de la humanidad. ¿Qué dice la declaración? Por sus condiciones climáticas y la diversidad de su terroir. ¿Recuerdan que alguna vez hablamos de terroir? Terroir es igual a terruño aproximadamente, que son 4 elementos que se combinan para hacer vinos de excelencia. Clima, terreno, suelo, la variedad de la uva y la mano del hombre. Especialmente con sus actividades agrícolas, ¿no? Ese es el terroir, que se le dice en nombre de francés, que está en todo el mundo. Otro lugar, la Champaña, Francia, incluido, dice la UNESCO, como paisaje cultural evolutivo vivo. Paisaje cultural evolutivo vivo. Otro lugar que me llamó la atención, Jerusalén, Palestina. Además de ser paisaje catalogado en peligro de extinción, principalmente por el tema de las guerras y todos los conflictos que hay en Medio Oriente, las antiguas terrazas agrícolas de la aldea de Batir, denominadas Widian, son sustentadas por agua subterránea. Es decir, antiguamente los palestinos para regar los viñedos lo hacían con cuevas subterráneas. Era el famoso riego por goteo, abrían un poco esa cueva y ahí regaban la planta. Riego por goteo de la antigüedad. Claro. Eso la UNESCO lo considera patrimonio de la humanidad. La Vaux, Suiza, empinadas terrazas donde existen indicios del cultivo de la viña desde tiempos del Imperio Romano. Dice la UNESCO, un paradigma excepcional de interacción entre el hombre y el medio ambiente. El hombre y el medio ambiente se unen, ¿para qué? Para cuidar la naturaleza y hacer vinos de excepción. Y el último que traigo es en Hungría, donde aparece la ciudad de Tokaj, histórica y laberíntica bodega, valles con pueblos nobles, donde su gente ha logrado conservar una tradición vitivinícola de una antigüedad de más de 1000 años. Tokaj, un vino. Tokaj. Hay un vino. Tokaj Friulano, una variedad, Tokaj sí. Friulano. Es de Hungría. Es de Hungría. Sí, y sí, viene por eso, Tokaj. Bueno, he traído algunos. Es muy raro. Pero yo he encontrado valiosa información. En los 1000 y pico he encontrado, porque los estoy buscando, les aviso, he encontrado 16 hasta el momento. Yo he traído 5 más o menos representativos y más o menos curiosos. Ya vamos a traer pero otro. era necesaria la introducción de la historia para saber por qué el vino. Lo valioso que es que tengamos justamente esa denominación. Querido Guillermo, tenemos un Don David de reserva. Don David Reserva Malbec. A ver, bueno, seguimos el próximo programa hablando un poquito también de... Porque hay una parte también que ha hecho la UNESCO que es el patrimonio cultural inmaterial. Inmaterial. Ya lo vamos a... Bueno, eso lo hacemos el viernes que viene. La próxima, si quiere lo hablamos ahora, no tengo problema. Estamos más o menos de tiempo, pero, ¿sí? pero hacelo cortito. Dale, cortito. Cortito. Dale, cortito. Bueno, ¿qué significa esto? En el año 2013, la UNESCO proclama, manifiesta y declara el vino como patrimonio inmaterial
que incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidos a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos efectivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, saberes técnicos vinculados a la artesanía tradicional. Esos son lo que la UNESCO dice que son los inmaterial, o sea, los patrimonios culturales inmateriales. En la Argentina tenemos un patrimonio que usted como buen conocedor debería saber cuál es. A ver. Conocedor de música. Música. El tango. El tango, claro, claro, el patrimonio El de la tango es humanidad. patrimonio Exactamente. cultural, Sí, sí. ¿no es cierto?, inmaterial Claro. de la humanidad. No lo tenía como inmaterial, por eso no te lo identifiqué en el momento. Sí sé que es un patrimonio Sí. cultural de la humanidad, pero Patrimonio inmaterial no la tenía. Inmaterial por esto que dice Claro. acá, ¿no? Sí, sí, sí. Incluye prácticas, expresiones, Claro, tradiciones, claro. No es El tango. ¿no es cierto? tangible. No es como el sitio, no es Claro, como claro. una No bodega, es un lugar a visitar, digamos. Exactamente. Bien, bien. Bueno, después seguimos. Bien. Iba a Vamos decir- con el Don David. Don David. A ver. He traído este ejemplar porque la vez anterior traje 2 ejemplares de Salta, ¿no es cierto? Acá en este programa vamos a hablar del vino en general y el vino de Argentina y obviamente de los mejores vinos. Bien. Así que bueno, Don David, Bodega El Esteco, perteneciente al grupo Peñaflor, que tiene una característica. Este Malbec Reserva viene de la mano de una revista internacional, Wine Spectator, el espectador del vino, traducido, una revista norteamericana que nace ya por el año 1976 y en el año 1988, una revista especializada. Hablan enólogos, hablan enófilos, hablan toda gente relacionada al mundo del vino, hablan y escriben en esa revista. Bien, en el año 1988 se les ocurre algo genial porque en Estados Unidos son muy influenciados los tomadores de vino por este tipo de revistas. Entonces hacen un ranking de los 100 mejores vinos del año. 100 mejores vinos del año. ¿Esto qué significa? Todos los que quieren vender van a estas revistas porque necesitan ese prestigio y esa puntuación para después llegar más fácilmente al conocimiento de la gente y de los lugares donde se venden los vinos, ¿no? ¿Me van más o menos siguiendo? Sí, Bien. sí. Entonces esta revista, desde el año 1988, muchas muestras del mundo, de muchas bodegas, quieren estar en ese ranking, porque es la forma de decir, estoy entrando dentro del mercado de Estados Unidos, que es muy grande, muy competitivo, pero es muy difícil entrar. Bien, en el año 2018, Don David, y aquí está la curiosidad, un Malbec de Cafayate, Salta, fue considerado el mejor vino argentino por esta revista. Mira vos. Es decir, un Malbec Reserva de Salta obtuvo el lugar número... Ojo, en esa escala, que van vinos de todo el país y de todos los países, entraron 2 vinos argentinos. En el lugar 65, Don David, con 90 puntos, alcanzó ser el mejor vino argentino puntuado en ese año, en el 2018. ¿Y el otro vino? Y el otro vino era un vino de Mendoza, no era un Malbec, era un Chardonnay de Mendoza. Chardonnay. Pero este vino en ese año fue, digamos, noticia, primero porque le ganó entre comillas, a los Malbec argentinos, Claro. de una zona no muy conocida para Como nosotros, Salta. como Salta, Claro. ¿no es cierto? Pero pasó a ser el mejor vino por esa revista. ¿Y qué precio tiene ese vino en góndola? Este vino, ese es lo también interesante, 2.000 pesos. Claro. Una relación precio-calidad excelente. Excelente, Estamos un hablando del vinazo. mejor vino del Vinazo. mundo. Un o sea, vino. Mejor considerado vino en el mundo. en el como- mundo por esta revista que tiene, bueno, Don muchísimo. David. Don Muy David, perfecto. Bodega El Esteco de Salta. Salta. Muy bien. Bueno, Bien. la Tengo frase maravilla. la frase final. Bien, La en frase el final. Día de la Mujer, en De la la Semana Mujer. de la Mujer, en el mes de la Mujer, hemos traído una frase de una mujer, A ver, ¿no? Conocidísima, Sofía Loren. a ver qué dijo la diva. Artista Sí, divina, de divina, Hollywood. divina. Dijo así: el perfume, como la seda, el vino y las flores, es uno de los lujos necesarios de la vida. Su aroma es como un buen vino que necesita oxigenarse antes de alcanzar el punto de perfección. Muy bien, muy Y bien. Sofía Loren lo dice. Claro. Hasta el viernes Bueno, que muy viene. bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Muy amable. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda.
La Casa del Vino. Placer para los amantes del vino.